Compartir esto. Bien. Bien. Bueno, miércoles pasado, ¿qué vimos? Balanza de pagos. O sea, empezamos a ver lo que es el sector externo, balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro estadístico que me dice puntualmente en un periodo si entran más divisas de las que salen o al revés. ¿Sí? Si entran más divisas de las que salen, tenemos un superávit. ¿Sí? Y si salen más divisas de las que entran, tenemos un déficit. ¿Sí? Estaba compuesto por una estructura vertical, ¿sí? Debe haber saldo, en el debe registramos todos los ingresos de divisas al país, en el haber todas las salidas de divisas al país, y el saldo, digamos, la diferencia entre el debe y el haber. Y después tenemos una estructura horizontal que tenemos cuatro cuentas, ¿sí? Cuenta corriente por un lado, cuenta capital, error de emisiones y una cuenta de resultados que es la de pagos internacionales. ¿Sí? Bien. Habíamos visto que cuáles eran las posibilidades o las alternativas que tenemos para lo que era ¿cómo es? Para cubrir el déficit, cuando tenemos un saldo deficitario, o sea, que salían más divisas de la que entraba. Podía ser utilización de las reservas internacionales y podía ser la de endeudarse, endeudarse con el exterior. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se acuerda de la convertibilidad? ¿Alguien escuchó algo? ¿Sí? Porque la mayoría, por la edad, ni siquiera vivieron la convertibilidad. ¿Escucharon hablar de la convertibilidad? ¿El 1 a 1? ¿El famoso 1 a 1? Pero, ¿Qué era el 1 a 1? O sea, se mantenía la paridad de un peso y un dólar. ¿Sí? Esa paridad de un peso y un dólar, ¿sí? Vamos a ver si lo... Esa paridad de un peso y un dólar, era que de una forma u otra se tenía que mantener. O sea, vos sabías que un peso y un dólar era muy difícil mantener. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido caros. Entonces, siempre se iba a dar siempre iban a salir más divisas de las que entraban. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver si lo tenemos acá. ¿Dónde está? Fíjense. No, no, acá, no. Cuando me toca tocar. Año 92. Fíjense, yo los voy a hacer acá. Capital. Podemos ver mejor. A ver. Fíjense que en la cuenta corriente y cuenta capital, ¿sí? Si bien ingresan más divisas, lo que ocasiona, digamos, en la época de los 90, salían más divisas las que entraban, pero acá, bueno, en cierta forma, tenés un saldo positivo, ¿sí? Generalmente el positivo es mayor al negativo, en términos nominales, en términos absolutos. Pero ¿qué pasa? Porque acá está reflejado lo que son los créditos que venían del sector externo. La convertibilidad tenía una de las características que tenía era que para mantener la igualdad del 1 a 1, ¿sí? El Estado, Argentina, no tenía que tocar las reservas. O sea, recuerden, saldo deficitario, según la teoría tenemos dos alternativas. Endeudarse o tocar o reducir las reservas internacionales. Bueno, cuando estaba la convertibilidad, estaba prohibido tocar lo que era lo que eran las reservas. Entonces la única alternativa que tenías para cubrir ese saldo deficitario era endeudarse. Entonces, fijémonos, acá en la década del 90, la convertibilidad empezó entre el 93 y el 94. Fíjense, a ver si se los agrando un poquito más.
Fíjense cómo año a año empieza a subir la deuda. Esta es la deuda externa total. Fíjense cómo año a año va subiendo esa deuda, producto de que no, o sea, no se podía mantener, o sea, la balanza de pago siempre daba negativo, como una de las dos alternativas para cubrir ese saldo negativo no se podía utilizar, que era la reducción de la reserva internacional, entonces te tenías que endeudar. Fíjense cómo se empieza a subir la deuda hasta que, bueno, llega un punto en el cual no se cambia el régimen porque no iba más, no funcionaba más. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el 94 nosotros teníamos esto de deuda, 87.000 millones de dólares, ¿sí? De deuda pública, deuda externa. Para el 2001, 2002, es prácticamente el doble, ¿sí? Después se siguió incrementando de a poquito hasta que del año 2005, fíjense cómo, del primer trimestre al segundo pasa de 168.000 millones de dólares a 118.000 millones de dólares. Acá lo que pasó es la reestructuración de la deuda del año 2005. ¿Sí? Que esto tiene que ver con algo que tenían que, no sé si estudiar, o por lo menos buscar información. Que me gustaría que alguno me comente en qué consistió la reestructuración de la deuda del año 2005 y que luego se reabrió en el año 2010. ¿Alguien leyó algo? ¿Buscó algo? La propuesta, ¿cuál fue la propuesta de la reestructuración de la deuda en el 2005? ¿Una quita del cuánto? ¿De qué porcentaje? Vamos al chat. Acá quitarle el 70%. O sea, de toda la deuda era un 66, 67%, sí, un 70%. El ofrecimiento fue decir, che, bueno, yo te voy a pagar, pero con un 70% de quita. O sea, si yo te diera 100 pesos, te voy a pagar 30. Esa es más o menos la lógica. ¿Sí? ¿Cuántos más o menos terminaron aceptando en el 2005? Más o menos. ¿Qué porcentaje de los acreedores totales aceptó el canje? 90%. El 75%. Que luego este canje se reabrió en el año 2010 y ese 75%, como entraron más acreedores al canje, pasó del 75 al 92%, o sea, te quedaba un 8%. Ese 8% era el Club de París, el Club de París y los fondos buitres. ¿Sí? ¿Qué son los fondos buitres? Gente malvada, maligna. No, ¿qué son los fondos buitres? Gente que compra empresas o países que están en bancarrota para después ver si lo pueden hacer crecer y venderlo más caro. Juegan con Los las países. juegan con las necesidades de la gente, digamos, de los países. Son fondos que no van a invertir en países fuertes como los europeos, Estados Unidos, China, que vos sabés que te van a pagar. Van y buscan los países que están en la lona, digamos, que están por caer en cesación de pago, en quiebra. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿qué hacen? Aprovechan las tasas altas que les ofrecen estos países. ¿Y por qué? Por el famoso dicho, cuando la limosna es grande, como el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Si vos tenés un cierto dinero como para invertir y tenés dos países en los cuales invertir, y uno te paga 3 veces más el interés de lo que te paga el otro, ¿es porque es muy bueno? ¿Es porque... ¿Por qué? ¿Por qué piensan que sea eso? Porque el que más lo necesita. O Claro, sea, necesita sí o sí. cuanto más grande es la tasa de interés, es probable que mayor sea el riesgo.
¿Alguno de ustedes es Alto de Chipión? Calculo que no, si nadie responde. ¿Recuerdan hace 2 años, dos no, 2 o 3 añitos tuvimos la quiebra de la Mutual del Chipión? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Llegó un punto que la Mutual, ¿sí? Como ya no podíamos sostener las finanzas, los números, las tasas de interés que ofrecían eran totalmente irrisorias, o sea, irreales. Pero la gente que hacía, como confiaba, como pensaba que nunca iba a pasar nada, entonces seguían metiendo el dinero en esa mutual. Y no es un caso aislado de esta mutual, o sea, todas las mutuales que estuvieron a punto de quebrar o que quebraron realmente, terminan ofreciendo una tasa de interés muy alta, muy irrisoria y que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, es una forma de atraer al inversor. En Argentina, en la década del 90, al final del 90, cuando ya nadie le prestaba a Argentina, ¿qué hicieron? Prometían tasas de interés altísimas, o sea, prácticamente imposible pagarla, pero ¿con qué fin? Con el fin de que seguir captando dinero para seguir funcionando como país. Es aquí que aparecen los famosos fondos buitre. Entonces los fondos buitre empezaron a exigir el cobro, ¿sí? Y aparte de las altas tasas de interés, el gobierno, no, ya los bonos, los títulos que emitían, no te decían, che, bueno, cualquier discrepancia, cualquier diferencia, cualquier mora en el pago, se va a resolver en los tribunales de Buenos Aires, digamos. O sea, va a tener que ir a apelar a los tribunales de Buenos Aires. ¿Por qué no ponían eso? Porque directamente, como decía, bueno, si ya el mismo país no me paga y me dice que anda a litigar a los tribunales de mi país, digo, no, ya no genera confianza. Entonces empezaron a decir, bueno, cualquier diferencia, mora en el pago, vamos a tener que resolver las cuestiones, los pleitos en los tribunales de Nueva York. Y este aquí que aparecen los tribunales de Nueva York en el medio y terminan decidiendo sobre el pago o no pago de esta deuda. El tema es que no le podían embargar las cuentas a Argentina porque se armó de una forma estos títulos, esta deuda, que quedó todo metido dentro de un fideicomiso y no le podían embargar la cuenta a Argentina. ¿Alguno se acuerda alguna vez que le embargaron la fragata Libertad? ¿Se acuerdan que en una época se embargó la fragata Libertad? Bueno, esto se embargó porque embargar algo es un medio, o sea, se embarga porque sí, no, se embarga para meter presión para tratar de cobrar la deuda que yo tengo o que él tiene para conmigo. Los últimos que faltaban arreglar de toda esta deuda eran los fondos buitre que tenían más o menos un 4 o un 5%. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el 2013-2014, ¿sí? La Argentina, si bien venía pagando los acuerdos que hizo con estos acreedores que se hizo en el 2005 y en el 2010, le quedaba pendiente esta gente que eran los denominados fondos buitres. Los fondos buitres empezaron a declarar cesación de pago porque no estaban cobrando. Entonces, se empezó a debatir qué se hacía con estos fondos buitres, si se le pagaba o no le pagaba. Y en el medio, nosotros tenemos la famosa cláusula Rufo. ¿Alguien leyó algo de la cláusula Rufo? Vulgarmente, ¿qué significa la cláusula Rufo? Sí, por lo que yo entendí era como una cláusula que te impedía pagarle una cierta cantidad a los fondos buitres por encima de, no me acuerdo bien qué. Bien. Vamos a suponer, ya que vos, Santiago, estabas hablando, vamos a suponer que yo soy el deudor. Yo le debo a todos ustedes. ¿Sí? Yo le debo a todos ustedes que están ahora escuchando. ¿Sí? Yo le debo 100 pesos más 100 pesos de interés a cada uno de ustedes. ¿Sí? En un momento yo hago un acuerdo con todos ustedes, menos con Santiago, ¿sí?
yo llego a un acuerdo con todos ustedes y le digo, bueno, yo le diría 100 pesos de capital y 100 pesos de interés, o sea, un total de 200 pesos cada uno. Bien. Llego a un acuerdo que a todos les voy a pagar, pero en vez de pagarle los 200 pesos de la suma de capital más el interés, le voy a pagar 120 pesos en total. Yo a todos le voy a entregar 120 pesos y están todos de acuerdo, ¿sí? Todos firman un acuerdo de que a cada uno de ustedes le voy a pagar 120 pesos menos a Santiago, que Santiago no aceptó entrar a ese canje, ¿sí? Dentro del acuerdo, nosotros ponemos una cláusula, que es la cláusula Rufo, ¿sí? Que dice que si yo a Santiago, ¿sí?, le pago más de 120 pesos, o sea, le pago la deuda, que originariamente un capital de 100, más interés de 100, que eran 200 pesos, ¿sí? Si yo a Santiago le pago en una mejor, o sea, hago un mejor arreglo con Santiago en comparación al resto, el resto puede demandar que le mejoremos las condiciones de pago que yo haga con Santiago. O sea, conclusión. Si yo con todos ustedes arreglo con 120 pesos, arreglar la deuda, y a Santiago le termino pagando 180, todos ustedes pueden repetir, o sea, pueden exigir que yo le mejore el pago como hice con Santiago. ¿Sí? Eso es lo que decía la cláusula Rufo. ¿Sí? ¿Qué pasa? La deuda, por parte de los fondos buitres, se empezó a reclamar en el 2013-2014. Y en el 2014, puntualmente, era un año en el cual se debatía, ¿sí?, ¿había que pagarle o no había que pagarle? ¿Sí? Había parte de la política, de los políticos que decían hay que pagarle, hay otra parte que decían no hay que pagarle. ¿Sí? La cláusula Rufo expiró el 31 de diciembre del 2014. O sea, si nosotros a los fondos buitres le pagábamos en una mejor condición de lo que se le había arreglado a los otros, y vamos a tener que mejorarle o igualarle esa mejora condición al resto de los acreedores, o sea, a ese 92% que había acordado hace unos años, arreglarle las mismas condiciones que arreglaban con los fondos buitres. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la cláusula Rufo. Si se hubiera arreglado antes del 31 de diciembre del 2014, esa mejora en el pago que se le terminó pagando a los fondos buitres, se iba a tener que aplicar al 92% de los acreedores que habían arreglado en peores condiciones. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir con un poquito más de historia. Fíjense, en el 2005 debíamos 168.000 millones de dólares. Y bueno, si seguimos así, todo ese arreglo, todo ese acuerdo que se hizo es puntualmente nada, porque bueno, en el 2016 es 192.000, ya se había vuelto a superar y fíjense, si vamos al 2021 tenemos 269.000 millones de dólares. O sea, básicamente la deuda externa de Argentina siempre fue creciendo a través del tiempo. ¿Para qué se usó? ¿Cómo se obtuvo el crédito? Bueno, eso es otro tema de discusión. ¿Sí? Y para no entrar en temas partidarios de un partido político u otro, vamos a dejar acá, lo dejamos planteado la teoría, después entre ustedes conversen y sacan sus conclusiones. Bien. ¿Qué vamos a ver? Hoy vamos a ver lo que es mercado de divisas. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es una divisa? ¿Alguien me puede decir que es una divisa? No la visa, una divisa. Una divisa es una moneda de circulación legal, pero de otro país, o sea, una moneda extranjera. Ejemplo de divisa tenemos dólar, euro, reales, pesos uruguayos, pesos chilenos, ¿sí? Son todas monedas de circulación legal, o sea, que están autorizadas a circular, pero por otro país. En un mercado de divisa o en cualquier mercado nosotros vamos a encontrar vendedores y compradores, ¿sí? Los vendedores son aquellos que tienen la divisa y la venden, ¿sí?, a un determinado valor,
Por otro lado tenemos los compradores, que son aquellos que no tienen ese producto, que en este caso son las divisas, y que quieren comprarlo por un determinado precio. ¿Sí? De la interacción de ellos se determina en el mercado lo que es un precio y una cantidad de equilibrio. El mercado, bueno, decimos que hay oferente y demandantes y que de la interacción se determina el precio y cantidad de equilibrio de ese bien o de ese servicio. El mercado de divisas es donde se compran y venden la moneda extranjera, ¿sí? Y los oferentes nosotros decimos que son las personas que, los oferentes son las personas que tienen la divisa, la moneda extranjera, y necesitan cambiarla por peso argentino para realizar distintas transacciones. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes que se les ocurre de personas que tienen divisas y tienen que cambiarla por pesos? ¿Quiénes son los casos más comunes? Obviamente los ahorristas no, ¿sí? Pero ¿quiénes? Personas que trabajan para países extranjeros o para empresas extranjeras. Personas que trabajan para países extranjeros, perfecto. Son, digamos, personas que exportan sus bienes o servicios. Vos sos un exportador, ¿sí? Fabrica un determinado producto, lo manda al exterior. Si bien te van a pagar en moneda extranjera, vamos a suponer en dólares, ¿sí? O si bien nosotros pensamos que nos van a pagar en dólares, que después viene el Banco Central y te lo chupa y te lo transforma en pesos, vamos a suponer que recibís los dólares en tu cuenta. Vos esos dólares no podés ir, qué sé yo, al kiosco, al bar, a tomar una cerveza con dólares. O sea, tenés que ir con peso argentino para realizar las distintas transacciones. Entonces, vos ofreces esa moneda extranjera a cambiarla por peso para después desarrollar las distintas operaciones habituales que haces día a día. Un exportador en un caso. ¿Qué otro caso más se les ocurre? Las personas que vienen a vacacionar, Las personas que vienen a vacacionar, sí, sí, un turista extranjero que viene a visitar a la Argentina viene con pesos, perdón, viene con moneda extranjera, la tiene que cambiar para hacerse de pesos para, no sé, para el hotel, taxi, las distintas excursiones, comprar un Fernet con coca, lo que sea. ¿Sí? ¿Quién más? Extranjero que viene a realizar inversiones directas. O sea, viene un extranjero, un europeo, y se quiere comprar varias hectáreas de campo en la Patagonia. ¿Sí? Bueno, hoy la realidad argentina te lleva a que vas a... El argentino en sí, el que va a vender esa propiedad, va a aceptar la moneda extranjera. La teoría es que se tendría que recibir pesos argentinos para esa operación, ¿no? Entonces el extranjero vendría, cambiaría la moneda extranjera por peso nacional, por moneda nacional para comprar esa propiedad. Lo mismo que si va a comprar acciones en la bolsa de Buenos Aires, ¿sí? Que son las inversiones financieras. Los tomadores de préstamos, ¿sí? Vos te endeudás, pero no te endeudás con un banco argentino, te endeudás con un banco extranjero, ¿sí? Te endeudas con ese banco extranjero, te gira la moneda extranjera o te da los dólares, los euros, y vos lo tenés que cambiar para comprar la máquina o invertirlo donde vos tenías pensado. Entonces tenés que ofrecer esa moneda extranjera para hacerte los pesos para realizar la inversión. ¿Quiénes pueden ser demandantes de divisas? ¿Qué se les ocurre? Que demanden divisas. Los ahorristas. ¿Quién más? Los importadores. ¿Cómo eso de los ahorristas? ¿Por qué? ¿Cómo eso? Pues yo no entiendo, a ver si usted me explica. ¿Cómo eso de ahorrar en dólares? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Alguno de ustedes ahorra en dólares?
O sea, ustedes compran $100 y van a tener siempre $100. O sea, ¿cómo es eso que? Porque no es que compran un billete de $100 y a los 2 días tienen un billete de $100 más uno de $1. ¿Cómo lo entienden eso? Ahorras en dólares porque no se devalúa como el peso. En realidad no se. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué sería devaluar? ¿Qué sería que algo se devalúa? Porque acá me dicen, no se Pierde devalúa, valor. no pierde valor. Perfecto. No, pierde valor si se devalúa. Bueno, perdón, si se devalúa, sí pierde valor. Respecto a otro bien, bien. Bien. También dijeron, como demandantes, tenemos los importadores, que son los que tienen que comprar bienes al exterior o servicios al exterior, entonces necesitan la moneda extranjera para pagarles a los residentes del exterior. Los que realizan inversiones directas, o sea, ustedes se van a comprar un departamento en Punta del Este. ¿Van a ir con los pesos argentinos? Y no. Van a tener que ir la moneda extranjera para comprar ese departamento, ¿sí?, en Punta del Este. Si compran acciones de la Bolsa de Nueva York, van a necesitar dólares, moneda extranjera. Si compran Bitcoin, si compran criptomonedas, ¿van a necesitar peso o van a necesitar moneda extranjera? ¿Cómo funciona eso? Es en dólares, creo. ¿Alguno invierte en criptomonedas? Yo no, pero Nadie. Yo no. ¿Saben lo que es una criptomoneda? Ya lo vamos a ver entonces en su momento cuando lleguemos a moneda. Ahí vamos a ver qué es la criptomoneda. Otros demandantes son los que, a ver qué me dice acá. Yo conozco a gente que sí y siempre usan el dólar. Bien, dejamos la pausa y cuando llegue el tiempo de hablar de moneda, vamos a hablar de criptomonedas. Es una locura la criptomoneda, pero bueno. Utilidades o dividendos al exterior, o sea, una empresa, ¿sí?, que tiene su filial en Argentina, ¿sí?, necesita girar las utilidades, las ganancias, o parte de las ganancias al exterior, a su casa central. Entonces, necesita la moneda extranjera para enviarlo. Estos son los que demandan divisas. Bien. Esto es gráficamente lo que es el mercado, ¿sí? Nosotros tenemos esta curva que está acá, que es descendente de la curva de demanda, esta curva ascendente de la curva de oferta, ¿sí? Fíjense, si yo tengo el dólar, ¿sí?, piénselo de esta forma, ¿no? Si yo tengo el dólar, yo tengo dólares bajo el colchón, puntualmente, tengo dólares bajo el colchón, y por ejemplo, yo tengo, ¿sí?, a este valor, ¿sí?, acá en el eje vertical tengo el valor del dólar, y acá tengo la cantidad a ofrecer, o a comercializar, o a transar. Entonces, si yo tengo un precio del dólar que está aquí, yo que tengo dólares, voy a ofrecer lo mínimo indispensable que necesite por una urgencia, y no voy a ofrecer más. O sea, a medida, fíjense, acá del cruce se da este punto. Ahora, a medida que va subiendo el precio del dólar, ¿sí?, es muy probable que yo como oferente empiece a ofrecer cada vez más, ¿sí? Porque siento atracción y me convence más vender a un precio mayor, ¿sí? Por el lado de la demanda, ¿sí?, si el precio del dólar está muy alto, ¿sí?, como este valor, yo voy a demandar muy poco, ¿sí? Ahora, a medida que vaya bajando, ¿sí?, fíjense, de acá baja acá, yo no voy a demandar esta cantidad. Voy a empezar a demandar esta cantidad, voy a demandar más, ¿sí?
Y si baja más todavía el precio, no voy a demandar esto, no voy a demandar acá, voy a demandar acá. ¿Sí? Esta cantidad. Entonces, por eso fíjense cómo reacciona la demanda y cómo reacciona la oferta. ¿Mm? De esa interacción, quédese tranquilo que ya cuando veamos microeconomía vamos a tratar de explicar bien cómo funciona lo que es la curva de oferta y demanda. De la interacción, yo tengo una cantidad de equilibrio a comercializar y un precio de equilibrio a comercializar. ¿Sí? ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio? Es el que surge del cruce de la curva de demanda y de la curva de oferta. ¿Sí? Tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Nunca escucharon hablar del tipo? ¿Cuánto vale una moneda en otra moneda? Sería, por ¿Cuánto ejemplo. vale una moneda extranjera en comparación? ¿Cuántas unidades de moneda nacional necesito para una moneda extranjera? Así más o menos sería. Bueno, mirá. ¿Lo ven acá? Mira, a ver. La página del Banco Nación. ¿Lo ven? Sí, Bien. ¿Qué significa este? Dice dólar USA, cotización de divisa, dice 96,50. ¿Qué significa eso? ¿O qué entienden ustedes por ese 96,50 que dice ahí dólar USA? Eso que significa, Lo compran a el, ese precio. sí, ¿cómo? que el banco te la cobra, te compra un dólar a 96,50 pesos argentinos. Exactamente, o sea, un dólar es igual a 96 pesos con 50. ¿Sí? Siempre hablando del dólar, en este caso oficial. Bien. Es el precio, el tipo de cambio de precio por el cual se intercambia una moneda por otra. ¿Cuántas unidades de moneda local necesito para obtener una unidad de moneda extranjera? Y da un parámetro sobre la abundancia o escasez de esa moneda. ¿Cuáles son las clases de tipo de cambio? El nominal, el efectivo y el real. El nominal es un precio pizarra, o sea, de referencia. Te dicen, bueno, el tipo de cambio, como digamos recién en Banco Nación, es 96,50 para la compra, 102,50 para la venta. ¿Sí? Y acá vamos a diferenciar entre lo que es el comprador y el vendedor. ¿Sí? Que es esto. ¿Qué significa que me dice compra 96,50, venta 102,50? ¿Por qué hay diferencia entre un valor y el otro? Si estamos hablando del valor dólar USA. ¿No tendría que ser igual esto? ¿Está bien que haya diferencia entre uno y otro? Lo usan como un negocio ¿Cómo sería como un negocio? y para ganar plata vendiendo y comprando dólares. O sea, si no hacen eso, estaríamos haciendo caridad. ¿Sí? Estaríamos haciendo algo por amor al arte, total, no gano plata, no tengo que pagar cosas, no tengo que mantener familia, o sea, no tengo que hacer nada. Entonces voy a decir, lo compro y lo vendo al mismo monto, entonces voy a decir, ¿para qué? Al vicio. Los intermediarios financieros, ¿sí? Intermediarios financieros, las financieras, los bancos, ganan plata a través de qué? Ganan plata a través de la intermediación financiera, o sea, de la unión o del acercamiento entre el oferente, ¿sí? El demandante, perdón, el oferente que sería el ahorrista, ¿sí? De dinero, y el demandante, o sea, el que tiene la necesidad de obtener dinero. En este caso puntual estamos hablando de un ahorrista, alguien que tiene moneda extranjera y alguien que necesita moneda extranjera. Entonces, el banco lo va a hacer al mismo monto, va a cobrar el mismo precio tanto para el ahorrista como para el
para el que demanda? No. El banco gana plata a través de la intermediación financiera. Entonces, ¿qué hace? Te compra a vos el dólar a 96,50, se da vuelta y al que necesita el dólar se lo vende a 102,50. Y vos decís, pero no puede ser. Sí, es así. Porque el banco, su ganancia surge de la intermediación financiera, surge entre interactuar entre el que tiene y el que no tiene. ¿Sí? Entonces, como a veces es muy difícil unir, ¿sí? O conectar al que tiene y el que necesita, el banco tiene esa facultad o esa facilidad de unirlos, ¿sí? Y de esa forma va a tener una ganancia por la unión de esas dos, digamos, del oferente y el demandante. Sino, ¿qué pasa? Después están todos, che, no sabés a alguien que tenga que vender dólares, no conocés a alguien que tenga que comprar dólares, ¿sí? Después empieza a pasar eso porque no quieren, o no es tan fácil si no utilizas un intermediario financiero para realizar una operación de compra-venta, en este caso de moneda extranjera. Bien, el tipo de cambio efectivo acá tiene que ver con los residentes de un país que realizan operaciones con el resto del mundo, o sea, con exportadores e importadores. ¿Sí? Digamos, el tipo de cambio efectivo es aquel tipo de cambio que efectivamente va a recibir el exportador, que es el que vendió en moneda extranjera, ¿sí? Le pagan en moneda extranjera y después le aplican alguna retención o no, dependiendo del tipo de producto que está exportando. Y lo que efectivamente va a estar pagando el importador, que va a ser el tipo de cambio, o sea, el valor en moneda extranjera por el tipo de cambio, más algún arancel. ¿Para qué? Para que ese producto que no se hace internamente y que viene de afuera tenga un precio mayor para que trata de equiparar el precio nacional con el precio extranjero. ¿Sí? El tipo de cambio real es un tipo de cambio de, o sea, un valor relativo cuando hablamos de un mismo producto, ¿sí? Un mismo producto que se consiguen o que se venden en distintos países, voy a hacer referencia a decir cuántas unidades de este mismo producto me sale en un país comparado con cuántas unidades me sale en otro país. ¿Sí? La ley de un solo precio, ¿sí? Te dice que cuando yo vendo en dos, o sea, cuando un producto se vende en dos países, ¿sí? Y en uno se vende a un precio distinto al otro, ¿sí? En el que suele venderse más barato, va a tener una mayor cantidad de demanda. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de comprarlo, la gente que vive en el lugar que está más caro, no lo va a comprar ahí, sino que se va a ir al otro mercado que sale más barato, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer su necesidad o de último para comprarlo e ir a venderlo en el mercado que está más caro. ¿Alguien se acuerda a partir del 2015, 2016, cuando un montón de argentinos se iban a comprar o se iban a pasar un fin de semana, se iban de shopping a Santiago de Chile? ¿Se acuerdan? O Sí, también en esa época, mucho que hacía, tarjeteo, me compro el celular, me compro lo que sea, lo traigo de China, ¿sí? Y me sale mucho más barato. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía eso? En Chile, Santiago de Chile en algún momento se llamó la Miami del Sur. Porque vamos a suponer, vos te tenés que comprar un televisor, ¿sí? Y vamos a suponer, en San Francisco te sale valor sintético 20.000 pesos, y en Chile te sale 5.000. Te conviene irte a Chile a comprarlo, gastar en combustible, en pasaje, en tiempo, todo, y comprarlo acá. Y aparte te compras otras cosas más. Entonces eso es lo que te dice la ley de un solo precio. Si el mismo precio, si el mismo producto tuviera el mismo precio en distintos lugares, la gente no migraría de un lugar al otro para obtenerlo a un menor precio. ¿Cuál fue la contrapartida de que mucha gente se iba a comprar a Santiago de Chile?
en el 2015, 16, 17. La contrapartida es que en Mendoza, o en el Gran Mendoza, hubo un montón de comercios que tuvieron que cerrar. Porque el mendocino, en vez de comprar en Mendoza, en su ciudad, se iba, invertía tiempo, se iba a Santiago de Chile, que en tiempo no es mucho, y compraba allá. Lo que podía comprar, a ver, no se iba a comprar alimento, ¿no? Se iba a comprar bienes de un precio considerable que lo terminaba pagando la mitad o menos en Santiago de Chile que comprándolo en Mendoza. Entonces terminó obligando que los negocios que estaban en Mendoza tengan que cerrar porque no tenían demanda. Porque los mendocinos iban a comprar a Santiago de Chile. O sea, ejemplo sintético de esto es, por ejemplo, miren. Mercado Libre. ¿Saben lo que es Mercado Libre? Sí. Yo hice esta comparación, traté de buscar, fíjense, un monitor gamer, para los que les gusta jugar, un LG 24 pulgadas, ¿sí? Esta característica, fíjense, acá en Argentina, esta persona, este proveedor, lo ofrece en 41.180 pesos argentinos, ¿sí? Lo que hice es buscar el mismo producto, corrígeme si no es el mismo producto pero en Chile. ¿Sí? Monitor gamer, lo tengo en 259.990 pesos chilenos. ¿Dónde me conviene comprarlo? ¿En Argentina o en Chile? Vamos a la cotización. Pero tenemos, me dice que un peso argentino es igual a 8 pesos, 0,05 pesos chilenos. O sea, ¿qué tengo que hacer? Al precio en pesos chilenos lo tengo que dividir por 8.05. Lo tengo 259.990 dividido 8.05. Ese monitor en Chile me termina saliendo, ¿sí? 32.296 pesos argentinos, ¿sí? O la similitud de 32.296 pesos argentinos, y en Argentina me sale 41.180. ¿Sí? Acá estamos hablando de que la diferencia es un 20%. Imagínense si en aquella época estamos hablando que la diferencia era de la mitad. ¿Sí? Entonces, es de aquí la cuestión o el justificativo de que mucha gente no compraba en Argentina, sino que se iba a Chile. Se iba a Santiago de Chile a comprar el mismo producto, por el termino pagando la mitad o menos. Pero ¿cuál es el problema? Que ese dinero que el argentino va y pone en Santiago de Chile, termina pagando sueldos, impuestos, ganancias de residentes chilenos, no de residentes argentinos. Pero bueno. Eso es lo que le trato de explicarlo con la ley de un solo precio. Régimen de tipo de cambio. Los regímenes de tipo de cambio son reglas, son disposiciones, son formas de actuar que va a tener el Estado para con el mercado de divisas. O sea, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a funcionar el Estado a través de su Banco Central en el mercado de divisas? ¿Sí? En el mercado de divisas tenemos oferentes y demandantes. De esa interacción vamos a tener un precio y una cantidad de equilibrio. El Poder Ejecutivo va a ser encargado de fijar la política cambiaria. ¿Sí? La política cambiaria puntualmente es cuánto va a valer el peso argentino en comparación a la moneda extranjera. O sea, ¿cuántos pesos argentinos voy a necesitar para una moneda extranjera o, por ejemplo, un dólar, un euro? Una vez que el Poder Ejecutivo define eso, el Banco Central va a tener que ejecutar la política cambiaria. ¿Sí? Y vamos a ver cómo ejecuta la política cambiaria. El primer régimen que vemos es el régimen de tipo de cambio flexible, libre o de flotación limpia. ¿Sí? El tipo de cambio
se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? O sea, acá. Perdón. El tipo de cambio, este acá, se va a dar por el libre juego de la oferta y la demanda. O sea, hoy puede estar acá, mañana puede estar acá arriba, pasado puede estar acá abajo. Va a depender de cómo juegue la oferta y la demanda de esa divisa. El Banco Central no interviene, directamente se mantiene en el margen y deja que se determine por la mano mágica del mercado, como se le dice, el tipo de cambio de equilibrio. En el caso opuesto, el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? El régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué hace? El tipo de cambio, el monto, el valor del tipo de cambio va a estar determinado por el Poder Ejecutivo. Y después el Banco Central va a tener que estar interviniendo para comprar o vender divisas para que se mantenga en ese valor. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar un valor? ¿Por qué se va a intervenir? ¿Por qué piensan ustedes que se va a intervenir un tipo de cambio? Para que no siga aumentando el precio. Para que no siga aumentando. Bien. ¿Vos qué pensás que tenemos hoy? ¿Un tipo de cambio libre o intervenido? No, hay un cepo, desde Macri. Un cepo. Entonces, un cepo, ¿qué te dice a vos? ¿Que es algo que está libre o que está raquete contra No, intervenido? que le pusieron tope. No, no puede Le subir. pusieron tope. ¿Sí? Al poner tope, te está interviniendo, se está controlando en un determinado valor. El tercer régimen es un tipo de cambio de flotación sucia, o banda de flotación. O sea, puntualmente te ponen dos cotas, dos límites, un límite superior e inferior, y que el tipo de cambio se puede regular entre esos dos valores. ¿Sí? Si lo excede para arriba, el Banco Central interviene. Si lo excede para abajo, el Banco Central interviene. Si se mantiene entre esas dos franjas, el Banco Central no interviene. O sea, hay una mezcla entre los dos regímenes anteriores. O sea, entonces, es obvio que un régimen de tipo de cambio limpio, de flotación limpia, no tenemos en Argentina. Tipo de cambio oficial y paralelo. ¿Qué entienden por esto? Por ejemplo, el dólar oficial y el dólar blue, que es el precio en el mercado negro del dólar. ¿El precio del mercado negro o el dólar? ¿Y qué sería? ¿Se puede comprar en el mercado negro? Sí, como poderse, sí, se puede. ¿Y por qué existe el negro, el mercado en negro? Porque el oficial está fallando. O porque no está fallando, pero el oficial no es realmente la verdad. El blue o el paralelo aparece cuando el oficial, el tipo de cambio oficial, no es el real. O sea, cuando yo digo el real, es el tipo de cambio que determina el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Nosotros tuvimos tipo de cambio intervenido hasta la asunción del gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? Macri asumió un 10 de diciembre, hasta esa fecha estaba intervenido, el tipo de cambio estaba en 10 pesos. Ustedes dirán, ¿cuánto hace? No hace ni 6 años que el tipo de cambio estaba en 10 pesos. Estaba intervenido en 10 pesos, entonces se cambia el régimen de intervenido a libre y automáticamente pasó, no en una semana, en 3 semanas, en una hora pasó de 10 a 15, automáticamente. El tipo de cambio pasó de 10 pesos a 15 pesos en 2 segundos. ¿Por qué? Porque previamente, cuando estaba el CEPO, que estaba intervenido en 10, el paralelo, la comercialización del dólar blue o negro, como quieren llamarlo, era 15 pesos.
Fíjense, cuando se pasa de intervenido a un régimen libre, automáticamente se fue al valor que estaba el valor en negro, el mercado en negro. ¿Qué me dicen acá en el chat? Ese era el precio de equilibrio. Claro, el precio de equilibrio. El tipo de cambio paralelo se da cuando yo no puedo acceder, o si bien yo puedo acceder al tipo de cambio oficial, no me alcanza con lo que obtengo, entonces tengo que acudir al mercado en negro o al paralelo para poder hacerme de los dólares para realizar la operación que tengo que hacer. A lo mejor una operación válida, o sea, una operación en blanco, pero no puedo hacer porque estoy regulado y el Estado no me permite comprar la cantidad que yo necesito. Entonces tengo que acudir al mercado en paralelo. Bien, yo les voy a mostrar una imagen y a ver quién me la puede explicar, porque la verdad te marea bastante. Fíjense, yo acá tengo las cotizaciones de una única moneda, que es el dólar, ¿sí? No son varias monedas, sino que el dólar, y yo tengo, por ejemplo, cotización, o sea, vamos a limitarnos a ver la columna que dice venta, olvidémonos de la que dice compra, porque si no se hace más engorroso todavía. Por ejemplo, para el dólar, hoy yo tengo Banco Nación, la venta 102,50, dólar libre 181,50, dólar mayorista de 97,48, dólar bolsa 169,79, contado con liqui 169,70. ¿Alguien me puede explicar estas diferencias? ¿Alguien se anima? ¿Por qué hay tanta diferencia entre un valor y otro? Y acá está faltando uno. Acá está faltando uno. Acá tendremos que agregar el dólar solidario. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense todos los dólares que tenemos. Banco Nación, ¿sí? Que es el de pizarra, el dólar de referencia, el nominal, Banco Nación. Dólar libre es puntualmente el dólar en negro. O sea, yo no puedo comprar de Banco Nación, que tampoco lo voy a pagar a eso, ¿sí? Salvo para alguna operación puntual. Tengo que acudir al libre de 181,50. O sea, en vez de comprarlo a 102,50, lo termino comprando en 181,50. Ahora, también tengo la posibilidad de acceder al mayorista, que es 97,48. El importador, o sea, los grandes mayoristas pueden llegar a utilizar o comercializar en esto. ¿Y el dólar bolsa? ¿Alguien se anima? ¿Dólar bolsa? ¿Alguien sabe cuánto está el solidario hoy? Que es el famoso $200 por mes que puedo comprar únicamente si es que puedo, si es que no tengo ninguna traba. El dólar solidario es fácil, es 102,50 por 1,65. O sea, le tengo que recargar un 65%, que es un 30% del impuesto país, que eso no te lo devuelve absolutamente nadie. Es un impuesto que te cobran por comprar dólar, que no sabemos dónde va a parar. Y después tenemos un 35% que es una percepción de IVA, que si vos pagas ganancia, perdón, es una percepción de ganancia que si pagas ganancia lo podés descontar de tu declaración jurada de ganancia, y si no te lo van a devolver, vaya a saber uno cuándo. El dólar solidario, que yo compro oficialmente esos $200, famosos $200, yo lo compro a 169,12 o 13. ¿Sí? Y si lo vendo, ¿sí? Vamos a suponer que yo hago esta operación, el famoso rulo, ¿sí? Lo compro en 169 y lo termino vendiendo en 178,50. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Yo voy, compro $200 a 169,12 por 200, termino pagando 33.825. ¿Sí? Compro dólares por 33.825 pesos.
Y lo vendo en 178,50 por $200. Lo vendo en 35.700. 33.825 dije. Estaría ganando por esa operación 1.875 pesos. Prácticamente de la nada. Imagínense que hace unos meses, esa operación en vez de dejarte 1.875 pesos, te terminaba dejando, mejores meses te llegó a dejar por $200 $7.000 pesos. Y ni que habla de toda la gente que buscaba a todos los familiares, todos los amigos que decían, comprame $200, yo te doy la plata. Y terminan comprando $200 en todas las cuentas y después se hacían mandar todos los dólares a su cuenta para hacer toda la operación. Esa es la historia del dólar. ¿Sí? El dólar bolsa, ¿sí?, no tiene el límite de $200. ¿Sí? Yo puedo comprar la cantidad que quiera, dependiendo de mis recursos, pero eso se opera a través del mercado, o mejor dicho, de la bolsa de valores. ¿Qué hago? Entro a la bolsa, compro un determinado bono, que son el AL30 o no me recuerdo el otro, lo compras en pesos, ¿sí? Y al cabo de 48, y al cabo de 5 días, porque era 48, ahora 5 días, al cabo de 5 días vos lo liquidás en dólares. O sea, compras un bono en pesos y lo terminas vendiendo en dólares. Entonces, de esa forma te haces de dólares con pesos de una manera oficial. O sea, conclusión, ¿cómo puedo hacer para comprar dólares? Puedo comprar el dólar solidario, ¿sí?, a través del banco, el dólar libre, que voy a una financiera y lo compro, o algún amigo, o lo puedo comprar a través de lo que es el mercado de valores. Bien. Tipo de cambios múltiples. Cuando no existe un único tipo de cambio oficial, sino que rigen dos o más. ¿Sí? Depende del tipo de transacción. Hoy en día tenemos, ¿cuántos tipos de cambios oficiales tenemos? ¿Alguien sabe más o menos? ¿O cuáles son? ¿Cuáles pueden ser tipos de cambios oficiales avalados por el Banco Central? Tenemos el tipo de cambio nominal, que es el de pizarra, el que te figura en el banco. Tenemos el tipo de cambio dólar bolsa, ¿sí?, dólar MEP, que es lo mismo, que se obtiene a través del mercado de valores. Tenemos el tipo de cambio el dólar solidario, ¿sí? Fíjense que son muy distintos entre sí, pero son todos oficiales. O sea, depende de la transacción, voy a tener un tipo de cambio o voy a tener otro. Que va a ser el que efectivamente voy a terminar pagando por ese dólar. ¿Sí? Una cosa es el dólar nominal, otra cosa es el que efectivamente termino pagando. Bien. Y el tipo de cambio, ¿sí?, podemos hablar de, bueno, yo lo diferencio entre apreciación y depreciación y devaluación y revaluación, ¿sí?, dependiendo del tipo de régimen, si es libre o tipo de cambio fijo, pero puntualmente lo mismo, o sea, podemos hablar de devaluación o depreciación de la misma forma, y revaluación y apreciación estamos hablando con el mismo efecto, ¿sí? Una devaluación o depreciación de la moneda significa que de un periodo a otro yo voy a necesitar más pesos o más unidades de peso argentino para obtener la misma unidad de moneda extranjera o, caso puntual, del dólar. Es cuando yo paso de tener que necesitar 100 pesos para obtener un dólar a tener que necesitar 120 pesos para obtener ese mismo dólar. Eso es una devaluación. Una apreciación o revaluación significa cuando yo de un periodo a otro voy a necesitar menos unidades de moneda extranjera para obtener, perdón, voy a necesitar menos unidades de moneda nacional para obtener esa misma unidad de moneda extranjera. ¿Sí? Pasar de necesitar 100 pesos para un dólar a necesitar 80 pesos para un dólar. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda?
¿Está todo claro? Se fueron todos. Sí, sí. Bueno, les voy a dejar, para ir terminando, les quiero dejar un video del año, me parece del año 1967, que ustedes se tapan los ojos y directamente está hablando de la realidad argentina, porque siempre es la misma la historia argentina. ¿Escucharon hablar alguna vez de Tato Bores? Año 1962 el video. Escuchen, porque la verdad no tiene desperdicio. Por otra parte, Bueno, cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que es la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, le entraba la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares. Y el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, la otra noche, el único cabaret de Buenos Aires, cuando entré, estaba la típica tocando Tomo y Obligo, y el cantor decía, Tomo y Obligo, mándese un trago. De los mangos mejor no hay que hablar, todos los pesos dan muy mal pago, y solo el dólar nos puede salvar. bueno, ¿algún comentario? Año 1962. Muy diferente a la realidad de hoy. No, profe. 60 años, más de lo mismo. Bueno, gente, yo corto acá. Nos vemos mañana a las 18 horas.
Si no hay nada raro. Hasta mañana. Que anden bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.